Supercrack Estrella presenta. 1434 crearon en un gigantesco alambique de cristal un ser deforme y grotesco. Según nos cuenta la leyenda, el Marqués de Villena pudo predecir de manera exacta el día de su muerte, pero él no quería marchar aún, su deseo era sobrevivir a la parca y para ello no dudó en echar mano de sus conocimientos sobre las ciencias ocultas que te ofrecen una vida más allá de esta. Para ello aplicó todo el conocimiento que había acumulado sobre alquimia y construyó un matraz como gran recipiente para depositar su cuerpo al que debía trocear por completo. La intención era que el cuerpo introducido en aquel líquido mágico regenerara poco a poco su forma y le concediera la inmortalidad. Algo así ya lo podemos ver en los dibujos Dragon Ball. En el manga japonés lo llaman la cápsula de recuperación, es gran contenedor lleno de un líquido especial que puede curar completamente a una persona y devolverles toda su energía. Cuando los Saiyans la usan reciben un aumento de poder ya que se curan de sus heridas rápidamente. Desconocemos si el Marqués de Villena pudo ser un Saiyans, pero la verdad sin usar de la ironía, hay que ver que adelantado a su tiempo estaba el Marqués de Villena, teniendo en cuenta que esto lo hizo 1434. En los dibujos de Bola de Dragón es un gran tanque, el cual posee varios cables y una mascarilla con 2 tubos. Los cables le proporcionan al médico saber cómo es la evolución de la persona que está dentro de ella. La mascarilla y los tubos permiten que la persona pueda respirar dentro de la cápsula. Cuando una persona está seriamente herido, se lo coloca en el tanque, luego se le coloca una mascarilla que tiene 2 tubos saliendo de ella, los cuales permiten a la persona respirar y se le colocan otros cables en el cuerpo para que la persona sea monitoreado. Luego se llena la cápsula con el líquido medicinal. Enrique de Villena, el nigromante de Toledo. Cuenta la leyenda que donde hoy se ubica el Paseo del Tránsito, en plena judería toledana y al borde del Tajo, hubo en tiempos un palacio que hoy ha desaparecido por completo y en cuyo interior tuvo lugar una de las anécdotas más inquietantes y misteriosas de la ciudad imperial, la más mágica de todas, por otra parte. Y es que aquel palacio era propiedad de Enrique de Villena, un noble de triste biografía que pasó la mayor parte de sus días encerrado entre sus paredes, estudiando, dicen, artes mágicas y todo lo que Toledo, en este sentido, podía ofrecerle, que era mucho. Dicen que se convirtió en un gran experto, poseedor de una biblioteca impresionante dedicada a la nigromancia, la alquimia y otras artes ocultas que luego se perdió por un incendio, y que hacia el final de su vida decidió poner en práctica algunos de estos saberes, en particular, aquellos que prometían una vida después de la muerte, que le rondaba de cerca. El Marqués, que así era conocido popularmente, aunque la verdad es que había perdido el título que le correspondía en una batalla disputada por su padre, dejó a su criado una serie de instrucciones que éste debía de cumplir una vez exhalado el último suspiro. Dicen que aquel, de alguna manera influido por el respeto que le merecía la leyenda en torno a su amo conocido en la ciudad por su sabiduría, pero también por su temible afición a lo oculto, siempre imbuida de cierto halo maldito, cumplió lo pactado y tras el fallecimiento del Marqués, se hizo pasar por él tal y como aquel le había ordenado. La idea era dar a entender a los habitantes de la ciudad que seguía vivo, vistiendo sus mismas ropas y cumpliendo algunas costumbres diarias, como el ir a misa o asistir a determinados actos públicos. Dicen que lo cumplió a la perfección, durante un tiempo, hasta que un día la casualidad le obligó a descubrirse ante una comitiva callejera, y el fraude salió a la luz con todas sus consecuencias. El criado se vio obligado a admitir que su amo estaba muerto, y ante las sospechas que recayeron automáticamente sobre él, tuvo que revelarles lo que había pasado, y conducir a las autoridades hacia el palacio del Marqués. Allí, por lo visto, lo que encontraron fue tremendo. El Marqués había ordenado a su criado introducir sus restos en un gigantesco alambique de cristal, despedazado, para que su cuerpo pudiera caber por la embocadura. Un ser deforme y grotesco había comenzado a crecer en él. Supuestamente gracias a cierta fórmula que debía hallarse en el líquido sobre el que flotaban los restos. Las autoridades mandaron destruir aquella aberración, y dicen que el ser gritó de una manera horrible en el momento de fallecer, arrojado fuera del líquido protector. También se habla de visiones que tuvieron lugar en el exterior del palacio tras los hechos, y de algo que inquieta aún más, aunque solo para los que saben leer entre líneas. Aquel palacio terminó siendo ocupado por otro ilustre personaje misterioso, nada más y nada menos que el Greco, que por lo visto realizó allí algunas de sus más inolvidables y enigmáticas obras. Ya hemos dicho que el palacio terminó destruido por un incendio, pero, ¿terminó con ello la leyenda?
Hay quien dice que ambos, el marqués y el genial pintor, formaban parte de una misma sociedad secreta que para quienes hayan leído La Gran Pirámide Invertida de Toledo resultará algo familiar, una sociedad de oscuras intenciones, vinculada a otras leyendas y misterios de la ciudad aún por descubrir que, si me permiten, guardaré para otro momento. Para no levantar sospechas, obligó a su mayordomo a que le sustituyera su identidad, a vestirse como él, a pasear por las calles de Toledo e ir todos los días a misa de 8 en la cercana parroquia de Santo Tomé. Y así se hizo y no se levantó sospecha alguna, pero cuando el proceso estaba a punto de llegar a su término, pasados unos 9 meses, su mayordomo se topó en plena calle con una procesión religiosa conocida como viático por la que se administra la comunión a un moribundo antes de su partida final. La costumbre era la de hacer una reverencia al rostro descubierto, cosa que no hizo el mayordomo. Aquel detalle nada gustó a los presentes, entre los que se encontraban 2 caballeros como fama de levantiscos. Uno de ellos se acercó al falso marqués y descubriendo el engaño, le retó a muerte colocando una daga en su cuello y jurando por su vida que no saldría vivo de allí hasta que no le dijera dónde estaba su señor. El mayordomo no tuvo otro remedio que confesar: mi señor se encuentra en su palacio, en uno de los pasadizos que albergan las cuevas más profundas y oscuras de Toledo, pero no vayáis, os lo suplico, si vais por allí solo encontraréis la muerte. Los 2 caballeros, resueltos por desvelar el misterio, fueron raudos hasta las cuevas del palacio y a la vez que bajaban por infinitos recodos, escuchaban a lo lejos una voz ahogada, como la de un niño en peligro. Cuando llegaron a la estancia, pudieron ver cómo de ese recipiente se abalanzó violentamente sobre ellos una masa deforme de carne y huesos que solo quería aniquilarles. Algo terrorífico había salido de las profundidades de otro mundo. Los caballeros, paralizados por el horror, pudieron reaccionar a tiempo y uno de ellos desenvainó la espada, cosa que hizo rápidamente su compañero, para empezar a dar espadazos y atacar a aquel monstruo, que era lo que quedaba de una forma humana en plena transformación alquímica. Tras una infatigable escabechina, en el suelo solo quedaron los restos de lo que fue el marqués de Villena, ahora sí, un cuerpo mortal y destrozado del que solo quedaron despojos. Una doble muerte que nos indica que el deseo de ser inmortal solo está reservado a los héroes y a los dioses. Se dice que en ese momento el suelo de la cueva se agrietó y de él surgió un carro de fuego que se llevó para el fin de los tiempos el alma del marqués a lo más profundo de los infiernos, y así es como terminó uno de los magos más famosos de su tiempo, que por su propósito infinito de grandeza se vio sumido en la condenación eterna. Enrique de Villena, apodado el astrólogo o el nigromante, fue un noble castellano que vivió a caballo entre el siglo XIV y XV, y se fraguó la merecida fama de mago en las postrimerías de la España medieval. Aunque de cuna noble no llegó a heredar nunca el marquesado de Villena, se crió en un ambiente que le ofreció una educación refinada, quedando al cargo de su abuelo el rey Enrique II de Trastámara el fratricida. Se casó con María de Albornoz, pero su matrimonio fue todo un fracaso, ya que el rey Enrique III mantuvo un romance con su esposa, que le obliga a separarse de ella alegando impotencia, cosa incierta ya que de otras relaciones al menos se le conocen 2 hijas. Apartado de hacer fortuna por medios familiares, es aceptado en la Orden de Calatrava como maestre, pero la suerte no le duró mucho, ya que por una serie de intrigas palaciegas, finalmente es expulsado de dicha orden. Así, sin posibilidades de hacer carrera en la escena política y social, se retira primero a Zaragoza y después a Valencia, donde comienza su verdadera dedicación como estudioso y escritor de las más variadas ciencias, una vida de erudición casi en la más absoluta soledad, que le dio fama de mago y conocedor de los secretos de este y otros mundos. Los libros del marqués de Villena. Desprovisto de conseguir metas en la vida pública, se centró en los libros, se dedica a la lectura, el estudio y la escritura, plasmando en estas obras sus inquietudes tanto científicas como religiosas o poéticas. De sus traducciones al castellano destacamos las obras La Eneida de Virgilio, La Retórica de Cicerón y La Divina Comedia de Dante Alighieri. Por otro lado destaca su libro Los 12 trabajos de Hércules, que escribe tanto en valenciano como en castellano, fechada en 1417, esta obra destaca por su exposición de los trabajos hercúleos comentados con cierta connotación teológica, apuntando algunos expertos a que realmente es un tratado de astronomía, correspondiendo los 12 trabajos a los 12 signos o casas zodiacales, lo que le daría otra dimensión aún más enriquecedora. También en el campo de la astrología destacamos el libro del ángel Raziel, aunque en la cábala judía es un arcángel de traducción, el guardián de los secretos, que ofrece a Adán y Eva un libro para regresar a su casa primigenia, una segunda oportunidad para volver al paraíso y restaurar así el orden perdido con la caída.
Sobre temas de medicina destacan los libros y tratados sobre la peste y la lepra, y en particular el tratado de alquimia, que entre otras virtudes daba las claves para crear un curalo todo a través de la piedra filosofal, aunando la ciencia y la creencia mágica en el poder curativo de los minerales. Otra obra mágica que destaca es el Tratado del Ahojamiento o de la Fascinación, que desarrolla el tema del mal de ojo, cómo se puede detectar, y sobre todo cómo se puede prevenir utilizando todo tipo de técnicas curiosas. Ya fuera de la temática mágica, la pluma del Marqués de Villena también exploró otros campos como el culinario con el arte Sisoria, manual que nos habla de cómo cortar correctamente los alimentos. Como vemos, nuestro protagonista aprovechó bien su retiro para dar a luz todo tipo de libros, considerándose una referencia en siglos posteriores y apareciendo en multitud de obras literarias como arquetipo del mago medieval, absorto en su gabinete y experimentando con realidades fantásticas. De hecho, sus libros, tanto los propios como los que formaban parte de su biblioteca, fueron perseguidos por el arzobispo Lope de Barrientos, que hizo una purga y ordenó quemar muchos de ellos por considerarlos heréticos. De hecho, este dominico acusó al marqués de brujería y nigromancia enviándolo a prisión, triste y oscuro lugar donde le llegó la muerte. No hay duda que el marqués vivió en una época muy extraña y misteriosa, como demuestran algunas pinturas y cuadros de aquella época donde estaba el marqués. Un ejemplo es el cuadro pintado en Roma en el 1428. El Milagro de la Nieve, 1428. El artista Masolino representó una inusitada nevada sobre Roma, en pleno verano del siglo IV de nuestra era. La curiosa escena muestra a Jesús y la Virgen María sentados en una nube discoidal, escoltados por una formación de pequeñas nubes similares. El Milagro de la Nieve del pintor Masolino da Panicale representa supuestamente la leyenda de las nevadas que se produjeron en Roma en un caluroso día de verano en agosto del siglo XIV. Aunque se podría decir que la nube representa el cielo, hay muchas nubes en forma de disco que llenan el cielo detrás de la nube de Jesús y María. ¿Podría un artista que ha prestado atención a los detalles en todos los demás aspectos de su obra pintar una nube de una manera tan simplista? Los especialistas en ovnis tienden a pensar que no y sugieren que estas nubes son ovnis que alguna vez pudieron haber sido parte de la leyenda. Esta teoría tiene algo de credibilidad porque la actividad de los ovnis ha sido ligada a giros extraños en el clima a ciertas ocasiones. Por ejemplo, el 27 de octubre de 1954, varias naves en forma de huevo fueron vistas volando por el cielo a media tarde en Florencia. En un momento dado, se detuvieron en un estadio de fútbol como si estuvieran observando los sucesos que ocurrían. Muchos testigos describieron un brillo plateado que parecía caer del cielo mientras los extraños objetos volaban por encima. El brillo se parecía a los copos de nieve cuando se examinaba en el suelo. La alquimia era la pasión de nuestro noble, pero no con el objetivo de conseguir el preciado metal, como otros pretendían, pues no ansiaba más riquezas que las que tenía, sino más bien, siendo ya anciano, buscaba la forma de esquivar a la negra muerte, que no muy lejos acechaba. Con el transcurrir de los años, y gracias a las numerosas lecturas acumuladas, a su cargo como gran maestre de la Orden de Calatrava y a la experiencia en los sótanos de su inmenso palacio, don Enrique era ya un afamado nigromante, y se rumoreaba por la ciudad que había sido capaz de elaborar un misterioso brebaje que lo devolvería a la vida tras la muerte. No muy lejos quedaban estos rumores, pues el noble preparaba ya su muerte, habiendo indicado a su más fiel criado los pasos a realizar cuando este penoso trance sucediese. Ordenó a su criado que cuando muriera no avisara a nadie, más bien que ocultara totalmente el hecho, disfrazándose con sus ropas y acudiendo cada día a misa de 8 en la cercana iglesia de Santo Tomé. Las instrucciones no se quedaban ahí, pues también le mostró en el sótano un gran matraz de vidrio en el que debería introducir su cadáver, previo descuartizamiento para que los pedazos pudieran entrar sin problema alguno y en su totalidad. Enrique de Villena nace en Torralba, Cuenca, en 1384, y muere en Madrid en 1434. El mismo año que murió Enrique de Villena, en el 1434, se pinta un cuadro donde aparece el presidente ruso Putin. Bueno, por lo menos se le parece mucho. De todas formas, ya hemos dicho que ese año es todo muy loco, con muchos misterios, así que podría ser el cuadro de un viajero del tiempo donde está Putin. Sea como sea, el cuadro encierra un misterio. Curiosidades del matrimonio Arnolfini. Cuadro de Jan van Eyck. Esa frase, Johannes van Eyck estuvo aquí.
1434 es la que se puede leer en la parte central del cuadro, justo sobre el espejo. El cuadro contiene muchas incógnitas y curiosidades. De un lado, se sabe que representa a Giovanni di Niccolao Arnolfini y a su esposa, lo que no se sabe a ciencia cierta es el objeto o la circunstancia exacta que viene a representar. Curiosidades de la historia del matrimonio Arnolfini. Se dice que pudo ser encargada para inmortalizar su amor, aunque también se dice que pudo ser una obra encargada como homenaje del marido a la mujer fallecida. En cualquier caso, se trata de una obra maestra, principalmente por el espejo central al que aludíamos. El espejo del cuadro El matrimonio Arnolfini. Los redondeles que podemos apreciar alrededor del mismo son 10 escenas que representan la pasión de Cristo. En el detalle del espejo, además de las figuras del matrimonio, se pueden ver las efigies de 2 hombres. Siempre se ha especulado que uno de ellos fuera el artista, Jan van Eyck, de ahí también la frase descriptiva de que estuvo allí. La mujer en el cuadro El matrimonio Arnolfini. También se especula mucho sobre la postura que adopta la mujer. De una parte, su mano derecha se posa en lo alto del vientre, lo abultado de este no hace pensar en que está embarazada, algo que viene a confirmarse en el simbolismo que Van Eyck dibujó tras ella, la figura de un dragón que representa a Santa Margarita, la patrona del parto. No obstante, otros críticos señalan que la moda en el vestir de la época de muchas mujeres conllevaba la hechura de pliejes sobre los vestidos, algo, realmente, menos creíble que el estado de buena esperanza de la mujer. Quién sabe, quizás el marqués pudo ser la primera persona en clonar seres humanos, quizás el Putin que aparece en ese cuadro del 1434 es un clon. Parece que lo que intentó el marqués fue clonar su propio cuerpo cuando murió. Quién sabe si esto ya lo hizo antes con otros seres humanos. Fue nombrado Gran Maestre de la Orden de Calatrava a cambio de la renuncia a su virilidad y se le considera un gran estudioso en los campos de la medicina, teología, astronomía y literatura. Fue gran conocedor de las artes oscuras, lo que le hizo que le apodaran el nigromante. Sus obras abarcaron numerosos temas, pero donde más destacó fue en la traducción de textos a diversas lenguas. Algunas de sus obras fueron destruidas y algunas de las que quedan se duda de su autenticidad. Amante de la alquimia, de quien se dice que logró el elixir de la resurrección, algunas historias cuentan que fue alumno del demonio y que sus enseñanzas se produjeron en uno de los lugares más siniestros y oscuros de la península ibérica, un conocimiento por el que pagó un alto precio. Enrique el Nigromante. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.